Dice 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Las palabras del apóstol Pablo dirigidas a este joven pastor es para animarle a que él no se detenga en hacer aquello para lo cual fue llamado. Sé sobrio en todo, compórtate como un digno ministro del Evangelio, soporta las aflicciones, porque cada persona que quiere obedecer al Señor y que quiere trabajar para Él va a someterse a dificultades, hermanos, a sinsabores, a reveses. No todo en la vida y en la vida cristiana es color de rosa, no todo es miel. Nosotros debemos entender que la vida, y más cuando trabajamos para el Señor, eso va a traer algunas aflicciones. Pero en medio de todo eso, Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista, haz obra de evangelista. ¿Y qué quiere decir esta frase de que hiciera obra de evangelista? Pues sencillamente lo que quiere el apóstol Pablo es decirle a este joven pastor Timoteo que siga adelante dando el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Cristo vino a este mundo, siendo Dios, se encarnó, creció humilde, pero Él tenía la misión de salvar a los hombres muriendo en la cruz por los pecados. Y todo aquel que cree en Jesucristo, se humilla ante Él, reconoce sus pecados, cree en Él como Señor y Salvador, entonces puede obtener salvación, vida eterna. Vino, murió, pero resucitó a todo aquel que cree en Él. Y ya la gente no tiene por qué ir al infierno, ahora puede ir al cielo si cree en Jesucristo. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje que nosotros proclamamos y que desde los inicios la iglesia está proclamando. La iglesia verdadera de Jesucristo está proclamando el mensaje de salvación a todos los hombres perdidos en sus pecados. Es posible que el hombre se salve, no importa cuáles hayan sido sus pecados, si esta persona se arrepiente en el nombre del Señor Jesucristo, se alinea y confiesa al Señor como su Señor, como el que va a tener el completo dominio, el control de su vida, entonces esta persona obtiene vida eterna. Ahora, hermanos míos, quiero decirles que una de las razones principales por las que debemos predicar el Evangelio es porque la mayoría de las personas van al infierno. Algunas de tus personas más queridas terminarán en el infierno. Tus familiares, algunos de ellos van a terminar en el infierno. Algunos amigos tuyos van a terminar en el infierno. Algunos compañeros con los que tienes una conversación durante la semana, ellos terminarán en el infierno si es que alguien no les predica y ellos creen al Evangelio. Y tú estás muy cerca de ellos, pero a veces nosotros, hermanos, no hacemos obra de evangelismo. Y es porque a veces no nos damos cuenta de la dimensión de lo que estamos tratando ahora. Mucha gente va a ir a la condenación, va a ir a una eternidad con Jesús, sin Jesús. Y estas personas, hermanos, algunas de ellas piensan que al final todo el mundo se va a salvar, porque Dios es un Dios de tanto amor, que al final no importa cómo se hayan portado, no importa cómo hayan sido, no importa en lo que hayan creído, finalmente Dios las va a salvar porque es mucho amor. Así que nadie de los millones de personas se va a ir al infierno, así piensan algunas personas. Pero no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que hay condenación para todo aquel que no se somete a Jesucristo. Jesucristo manda a todos los hombres a que se arrepientan y crean en Él como Señor y Salvador. Y todo aquel que no cree en eso, todo aquel que no se somete a eso, va a la condenación. Es posible comunicar con éxito el mensaje a mis familiares y mis amigos. Tú no estás así como que diciendo, bueno,
¿cómo le haré? ¿Cómo le diré? ¿Podré hacerlo? ¿Se puede? ¿O esto nada más es una labor para los pastores, para los misioneros? No, hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros debemos comunicar el Evangelio y lo podemos hacer con éxito. Para ello, nosotros debemos entender cuál es el mensaje, saber perfectamente bien, repasar y meditar en el mensaje de salvación, cómo es que tú le hablarías a una persona, cómo tú abordarías a una persona y qué le dirías para que esa persona escuche el mensaje de salvación. Tendrás más experiencia, tendrás más práctica y por lo tanto comunicarás el Evangelio de una manera más eficaz. Y no es necesario que tú esperes a recibir un curso para compartir tu fe. Yo creo que es bueno que las iglesias den cursos para que la gente sepa cómo compartir su fe. Nosotros tenemos aquí material en nuestra iglesia ya definido para compartir el Evangelio. Hay cursos, hay formas de compartir el Evangelio. Sin embargo, una persona que acaba de conocer a Jesucristo, no es necesario que espere a recibir un curso para compartir su fe. El Señor ha tocado tu vida, eso es suficiente para que tú empieces a compartir tu fe en Jesucristo, que tú empieces a compartir el mensaje a diestra y a siniestra con los que te rodean. Es importante que nosotros tomemos este tema, esta labor en nuestras manos y podamos cumplir la encomienda que el Señor nos ha hecho en la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Así que no debemos esperar a tomar un curso. Sin embargo, sí es responsabilidad de nosotros, los que ya estamos en la iglesia, de tomar un curso, prepararnos, pulir la forma, pulir el conocimiento que nosotros ya tenemos para compartir el Evangelio. Hermanos, no es justo que algunos de ustedes tengan años de estar en la iglesia, pero no seas capaz de compartir el Evangelio en forma eficaz. Nuestra responsabilidad es ser buenos transmisores del mensaje, es decidirnos a hablar a las personas de Jesucristo y de su salvación, de su amor tan grande que tiene de haber enviado el Señor Dios a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que quiera pueda entregarse a Él. Dice que todo aquel que viene a Jesucristo, Él no le echa fuera. Así que nosotros debemos compartir el mensaje de salvación. Uno de los privilegios que tiene un creyente en Jesucristo es poder compartir su fe a otros. De que no hay justo ni aun uno, que todos pecaron y que por lo tanto no pueden estar disfrutando de la gloria de Dios, porque el hombre es tan pecador, Dios es tan santo, que no puede haber una comunión. No puede haber una unión entre ese Dios santo y ese hombre pecador. El único que salvó ese abismo es Jesucristo a través de su sacrificio. Muere por los pecados del hombre, paga la deuda que el hombre tenía, lo justifica, lo hace una nueva persona y entonces es que el hombre puede tener una relación con ese Dios santo y maravilloso. Ese es el mensaje de reconciliación que veíamos la semana pasada. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Y lamentablemente en este sentido, hermanos, no todos los que están en las iglesias han hallado el camino a la salvación. Algunas personas que ocupan un lugar dentro de los templos cristianos irán a parar al infierno porque sencillamente no han hecho en forma auténtica a Jesucristo el Señor de sus vidas. Ellos piensan que son cristianos, piensan que son del Señor, pero viven todavía como mundanos, viven todavía como personas no regeneradas y viven así porque realmente no lo son. No son de Dios, están engañados. Pero ellos piensan que van con el Señor, pero van realmente junto o en la compañía de aquellos muchos que entrarán por la puerta espaciosa, pero no llevará a la vida eterna, sino llevará a la perdición. Sin embargo, algunos pocos hallan la vida eterna.
Dos puertas que representan dos diferentes destinos en la vida. Ahora, según este versículo, ¿qué destino le espera a la mayoría de las personas, hermanos? Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 3:18 en cuanto a los que no han confiado en Cristo? Ya están condenados. En contraste, el que cree no es condenado y es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la vida vieja, la vida llena de pecado, la vida sin Cristo, la vida licenciosa, toda esa criatura vieja, las cosas viejas pasaron, todas son ahora hechas nuevas en Cristo. Así que todas aquellas personas que son nuevas criaturas, debo decirles que la Biblia dice que Dios les encomendó una misión especial y Dios le nombró a usted su embajador. Y como embajador, ¿cuál es la misión que Dios le ha encomendado? Bueno, segunda a los Corintios capítulo 5 y versículo 20, dice: así que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, dice. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos a las personas: vuelvan a Dios, vuelvan a Dios, vuelvan al Señor, arrepiéntanse de sus pecados. Ese es el mensaje que nosotros tenemos. Mateo capítulo 5 y versículo 14 al 16 dice así: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que alaben a su Padre Celestial. Dice el Señor que Él, siendo la luz del mundo, también nos hace a nosotros la luz. La luz porque nosotros vamos a alumbrarle al mundo con el mensaje del Evangelio. Nosotros, al vivir una vida cristiana y al hablar, al abrir nuestros labios y nosotros proclamar el mensaje, estamos siendo luz a aquellos que viven en unas tinieblas morales y espirituales, aquellos que son presa continua del pecado y del maligno. Y nosotros no somos una luz para ponerse abajo de una canasta, para escondernos, para pasar desapercibidos. Así como una montaña, una ciudad construida en una montaña no se puede esconder, así el cristiano no puede esconderse. Si eres verdaderamente cristiano, se va a notar. La gente que te rodea lo va a notar. Tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo van a saber que eres cristiano, porque es evidente cuando un verdadero cristiano está entre aquellos que no lo son. Además, Dios aquí en Jesucristo nos llama luz, y eso es lo que hemos dicho. Ahora, la pregunta es: ¿qué tanto brilla tu luz? ¿Qué tanto brilla tu luz para alumbrar a los que están en las tinieblas morales? Quizás tú puedes decir: bueno, me gusta hablar de Cristo porque Él me ha cambiado, le hablo a fulano, a sutano, voy en el camión, le hablo a mis vecinos. O puedes decir: a veces brillo, pero a veces mi luz está tapada, está opaca. O algunos pueden decir: pastor, la verdad es que hasta ahora mi luz ha brillado muy poco. No he compartido tanto el Evangelio como debiera. A lo mejor otro más puede decir aquí: pastor, yo no sé cómo testificar de Cristo. Quiero que esta iglesia tenga elementos para compartir el plan de salvación, y no que un día cuando lleguemos al cielo Dios les pida cuentas a ustedes y les diga: a ver, ¿por qué no compartiste el Evangelio? Y ustedes digan: el pastor nunca nos enseñó a compartir el Evangelio. Entonces yo voy a salir ahí y les voy a decir: no es cierto. El 24 de enero del 2016 hasta les di unas hojitas allí para que supieran cómo compartir el Evangelio. Entonces, centremos nuestra atención en ideas principales
Y hay varias formas de compartir el Evangelio, hay varios métodos. Entre más conozca usted la Biblia, el Espíritu de Dios tiene más de dónde echar mano en esa mente y en ese corazón para que nosotros compartamos el mensaje del Señor. A ver, aquí nosotros en esta iglesia trabajamos con las 5 verdades espirituales. Y la primera verdad es la verdad del gran plan de amor. Y la segunda verdad es el gran problema. Y la tercera verdad es la gran solución. La cuarta, la gran decisión. Y en quinto lugar, el gran pronunciamiento. Voy a explicarlo rápidamente. El gran plan de amor es la verdad número 1. Está basada en los versículos de Juan 3:16 y Juan 10:10. De tal manera que amó Dios al mundo. Dios mostró su amor. En la semana yo estoy discipulando a una señora que tiene 3 hijos y le pregunté que cuál hijo daría para que muriera y salvara a unos 100 personas, 1 por 100. Y ella casi se le salen las lágrimas y dijo, a ninguno de los 3 doy. Es que yo los amo mucho, exactamente, pero alguien le ganó a su amor, alguien que no tenía 3 hijos, sino un solo hijo, y ese es Dios. Dios los ama mucho, Dios ama a las personas, Dios ama a la humanidad y quiere que esta humanidad tenga una vida abundante. Por eso Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Pero estas personas no pueden experimentar esa vida en abundancia porque la segunda verdad dice que hay un gran problema. La verdad 2 está basada en Romanos 3:23 y Romanos 6:23. 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Hay alguno que no haya pecado? No, solamente Jesucristo, pero todos los seres humanos han pecado, todos pecaron, y Romanos 6:23 dice que la paga de ese pecado, la consecuencia de ese pecado es la muerte. Así que declaramos en la segunda verdad que todo hombre es pecador y por eso no puede vivir una vida abundante. Y la vida abundante, mis hermanos, no se refiere a la vida aquí en la tierra. O podríamos decir, no solamente se refiere a tener una buena vida aquí en la tierra, porque la verdad es que muchos seres humanos pueden tener una buena vida aquí en la tierra sin Cristo. Pueden tener dinero, pueden tener una bonita familia, pueden tener un bonito trabajo, pueden ser gente muy positiva, pueden ser gente que no le hacen daño a nadie, muy moral, y pueden decir ellos, yo tengo una vida abundante sin Cristo. Pero la Biblia no se limita a pensar en la Biblia, en la vida abundante como la vida aquí en la tierra, sino que la vida abundante es la vida eterna. La vida, la salvación, la vida eterna con el Señor. Así que todo hombre es pecador, pero no puede experimentar la vida abundante, la vida eterna, por el pecado. La condición del pecado, esa condición de pecador, lo condena. Y eso nos lleva a la tercera gran verdad, la gran solución para ese terrible problema del pecado y que hace la separación del hombre con Dios. Hay una gran solución y aquí tomamos los versículos de Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo diamantes valiosísimos, ¿no? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? No valíamos nada, pero Él murió por nosotros. Como la paga del pecado era la muerte, Él murió por nosotros, pagó por nosotros. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Un camino exclusivo. La gran solución es Cristo. La gran solución que Dios dio para que el hombre se salvara de sus pecados y ya no fuera la condenación, fue enviar a su Hijo Jesucristo. De tal manera que podemos concluir que el hombre no puede salvarse a sí mismo por sus propias obras, o por sus propios medios, o recursos, o religión, porque entonces diríamos que hay otro camino para salvarse.
El único camino es la fe en Jesucristo y Él murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y luego viene la cuarta verdad, que es la gran decisión. Ahora el hombre tiene que responder, después de que ha escuchado el mensaje, después de que el mensaje ha sido entendido, el hombre debe tomar una decisión. Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse y convertirse. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar el rumbo de sus pasos. Antes seguía al mundo, al pecado y al maligno, ahora debe seguir, amar a Dios, debe obedecer al Señor. Es una conversión, es una transformación. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nosotros nuestros pecados, entonces Dios, que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Entonces dice abajo: todo hombre debe ante Dios arrepentirse y confesar sus pecados para que sean borrados. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. Por eso es muy importante que nosotros en la transmisión, en la comunicación de este mensaje, nosotros hagamos entender que es necesario que el hombre renuncie a su vieja vida, que el hombre se arrepienta de sus pecados y que le confiese a Jesucristo que está de acuerdo con él. Soy pecador y necesito la salvación en Jesucristo. Y por último viene el gran pronunciamiento. Se requiere, hermanos, un pronunciamiento. No solamente que la gente diga: ay, pues ese mensaje está bonito, sí, y se arrepienta un poquito allí emocionalmente, sino que se requiere que la gente tenga un pronunciamiento. Aquel que me niegue, dice Cristo, aquí en la tierra, delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos míos, el gran pronunciamiento está basado en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entonces yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tendré una relación con él. Romanos 10, del 8 al 10, habla de esta confesión, una declaración de Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Dice ahí que si confesares a Jesucristo como el Señor de tu vida, lo crees en tu corazón, lo confiesas con tus labios, entonces efectivamente eres salvado. Y primera de Juan capítulo 5 del 11 al 13 nos dice que todo aquel que cree en Jesucristo ya tiene vida eterna. Y nos anima el apóstol Juan a seguir creyendo en Él, a seguir una vida de fe en Jesucristo desde ahora y hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, la relación personal con Dios y la vida eterna se obtiene cuando el hombre cree y declara y vive con todo su corazón el señorío de Jesucristo en su vida. Luego tenemos ante nosotros, hermanos, ese versículo que se encuentra, o ese pasaje que se encuentra en Mateo 28, que espero que todo el mundo deba conocer aquí. Mateo 28 del 19 al 20, donde está lo que llamamos la gran comisión. Cristo nos mandó a una gran comisión. Dice el versículo 19: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, solamente los pastores y los misioneros. ¿Sí? No. Todos los miembros de la iglesia, los que son miembros del cuerpo de Cristo, deben hacer discípulos, deben compartir este mensaje. Dice: y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí el Señor está marcando la ordenanza que inicia a una persona como un verdadero cristiano. Es una señal de obediencia. Entonces, ¿qué hace una persona que acepta a Cristo? Debe bautizarse. Por eso, bautízate si has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, porque así lo ordenó Él, no lo ordené yo. Si lo ordenara yo, hermano mío, tienes chances de desobedecer. Aunque también la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores,
pero todavía como ser humano tienes oportunidad de desobedecer. Sin embargo, si el Señor de los cielos, el Señor del universo te manda algo, debes obedecer. Y Él nos manda que debemos bautizarnos. Y en el versículo 20 de esta gran comisión, enseñen entonces a los nuevos discípulos, dice, a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora, para dar el mensaje de salvación, hermanos, yo quiero decirles que es importante que usted tenga un buen testimonio, que usted ya se alinee con el Señor. Si usted es un mal hablado, tiene un mal ejemplo, tiene un mal testimonio, la gente lo ve haciendo malas cosas en su trabajo, en su familia, ya pare eso. Hoy arrepiéntase de sus pecados y dígale al Señor: Señor, yo quiero cambiar, necesito tu gracia para cambiar eso, dejar de hacer eso, porque yo quiero ser verdaderamente un instrumento que tú uses y no quiero que mi testimonio malo sea un obstáculo. Porque yo le voy a hablar a las personas del Evangelio y van a decir: ¿y tú cómo eres de maldiciente? ¿Y tú cómo eres bien tomador? ¿Verdad? Entonces, no, ¿verdad? ¿Y tú cómo volteas a ver a las mujeres y todo? ¿Y me hablas a mí de que me entregue a Cristo? Pues no. Entonces, nosotros tenemos que terminar ya, hacer morir, dice la carta a los Colosenses, hacer morir lo terrenal en nosotros, para que eso no sea un obstáculo de testimonio cuando nosotros compartamos el mensaje. Y luego debemos usar la Biblia. Llévese ese papelito que le di yo, pero también y sobre todo, llévese la Biblia. Cuando vamos a compartir, no todas las veces podemos llevar la Biblia, estar compartiendo ahí con el texto bíblico, pero muchas veces, la gran mayoría de veces, tendríamos que usar el texto. El impacto de que la gente vea directamente del texto es muy importante. El Espíritu de Dios habla a través de la Escritura, así que nosotros deberíamos enseñarle a la gente del texto, ¿verdad? Y que una persona les diga a ustedes: pero yo tengo mi Biblia católica. Pues en esa Biblia vamos a buscar los pasajes y verás lo que dice, ¿verdad? En la Biblia que sea, nosotros podemos compartir el mensaje y llevarle luz a las personas. Así que debemos de usar la Biblia, porque eso aclara confusiones. Debemos, hermanos, también depender del Espíritu Santo para que nosotros podamos proclamar el Evangelio. Decirle al Señor en oración: Señor, úsame, usa mis palabras, mi corazón, mi actitud, todo, Señor, por favor, ayúdame, quiero depender de ti. Y por eso, hermanos, nosotros al compartir el mensaje no debemos obligar a nadie. Tienes que creer, y casi a veces los queremos ahorcar. ¿Por qué no entiendes que debes entregarte a Cristo? ¿Verdad? Y nos desesperamos o nos enojamos. No, hermanos, sino a la gente mostrarle la verdad, que todo aquel que no cree en Jesucristo es condenado, pero es posible que la gente se salve. Y por eso estamos hablando de eso. Por eso ahorita tenemos esta conversación, porque Dios no quiere que tú te pierdas, sino que conozcas el mensaje de amor, el mensaje de salvación que Él quiere para ti. Otra cosa, hermanos, si tú vas a predicar el Evangelio, debes orar constantemente por tus amigos, por las personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, para que Dios te dé oportunidades de compartir con ellos. Debemos de mirar al inconverso con compasión, entendiendo que esa persona está esclavizado por el pecado, y que así algunos de nosotros estábamos esclavizados. Así nosotros estábamos, hermanos. También algunos de nosotros fuimos muy necios antes de entregarnos a Jesucristo, y ahora queremos que todas las personas a la primera vez ya se entreguen a Jesucristo. Cuando nosotros fuimos necios, nosotros tardamos muchos años de oración de otras personas para que nosotros fuésemos salvos. Entonces tenemos que tener nosotros esa comprensión del inconverso. También debemos de compartir con una actitud de humildad. Debemos ser corteses, debemos ser naturales. Podemos apoyarnos en algún material como este, en algún folleto, y sobre todo, hermanos míos, debemos ser valientes, porque no todos van a aceptar el mensaje.
pero recuerde que usted es portador de buenas nuevas, usted es portador de buenas noticias, y son noticias que pueden traer vida eterna. En Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Así que debemos de proclamar el Evangelio. A veces, hermanos, las personas que tienen la cara más gruñona son los que aceptan más el Evangelio. Y a veces los que son más sonrientes y más amables, oye, ¿quién se ríe a Jesucristo? Ay, sí, ¿verdad? Nunca dicen que no. Son muy amables, pero por dentro dicen: no, que yo voy a estar aceptando esta religión de gente. Y tienen un montón de cosas en su mente. Y hay gente que está así como muy gruñona, ¿no? Y es gente que a veces es la que más el oído está atento a lo que va a decir el Señor. Y a veces pueden salir de esa plática así con su cara gruñona, porque ellos no quieren verse disminuidos ante nosotros, hermanos. Pero allá, caminando aparte, allá en su casa, empiezan a meditar en eso, el Señor no los deja y el mensaje hace su efecto, porque es poderoso para salvar. Amén. Contésteme estas preguntas. ¿Le da pena hablar a otros de Cristo? Pablo no tuvo vergüenza del Evangelio, de dar el Evangelio. Ahora, otra pregunta: ¿con cuáles personas se siente usted responsable de compartirles el Evangelio? ¿Cuáles personas? ¿Puede pensar en algunos nombres? Quizá algún familiar, algún amigo, algún compañero. Bueno, yo quiero pedirles que nos enfoquemos en una persona. Ahora vamos a poner uno ahorita. Ese va a ser nuestro blanco. Un hombre. Vamos a orar frecuentemente. Vamos a compartirle el Evangelio. Vamos a orar por ellos. Vamos a hablarles de Cristo. Vamos a enfocarnos en esa persona. Todos los días va a orar por esa persona y va usted a pensar cómo le va a hacer para predicarle el Evangelio. Usted ahorita ya no tiene excusas para decir: ¿y cómo le hago? ¿Cómo le comparto? Ahí le di un papelito antes donde está el plan de salvación. Invítelo a comer, invítelo a un café, invítele a un lugar, a una hora donde no haya interrupciones y donde usted le pueda compartir, le diga: mira, amigo, hermano, compañero, quiero compartirte algo que ha transformado mi vida. Y el Señor me ha puesto en mi corazón compartírtelo a ti, ¿verdad? Entonces le compartimos el Evangelio. Usted no se preocupe por la respuesta que vaya a dar. Usted no diga: ay, se aceptó, no aceptó al Señor Jesucristo. Usted es un cartero. Usted dé la carta, lleve el mensaje y deje que Él tenga una respuesta con el Señor. Usted simplemente dígale: ¿te gustaría entregar tu vida a Cristo? Si dice la persona que sí, podemos orar con él. Si dice que no, y sabemos todos que hay formas corteses de decir que no: ahorita no estoy preparado, es muy pronto para mí, pero la gente está diciendo no. Entonces nosotros simplemente dejamos eso para una próxima ocasión y seguimos manteniendo ese papelito ahí, orando por la persona y compartiendo. Ahora, si usted es muy inquieto y dice: entonces hágalo con varios, y usted puede poner un papelito con varios nombres y usted estar orando para compartirle el Evangelio. La semana pasada les dije que cuántos de ustedes pueden discipular a 200 personas, a 100, a 50, a 30, a 20, a 10, y terminamos en una. Y todos dijeron que si era posible compartirle, dedicarnos a llevar a una sola persona durante este año en los caminos del Señor. Bueno, usted debe elegir a una persona y ahí poner su mira y entonces traerla a los pies de Cristo. Así que no debemos esperar a que pase más tiempo, hermanos. Debemos de compartir el Evangelio. Si usted dice: pastor, pero yo no me sé muchos versículos, bueno, yo ya le di un papel con versículos y usted empiece a aprenderse el versículo clave, el versículo que contiene todo el Evangelio. En un versículo es el Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra forma en la que usted puede compartir el Evangelio, y ya con esto voy terminando, mis hermanos,
es a través del testimonio personal, es decir, su historia personal de fe. ¿Cómo usted fue que creyó en el Evangelio? ¿Cómo usted se salvó cuando usted escuchó el mensaje? Debe presentarse en una forma breve, en una forma sencilla, y usted puede pulirlo como una herramienta de evangelismo. Y la historia de cómo fuiste salvo debe contener tres partes. Fíjate, la primera parte es cómo eras antes de recibir a Jesucristo. ¿Cómo vivías? ¿Cómo pensabas? ¿Cómo era tu vida sin Cristo? ¿Cómo era? Hay que incluir aspectos tanto positivos como, por ejemplo, el deseo de superarse, la educación, la preocupación por otros, ser un trabajador, etcétera. Pero también debemos incluir, por supuesto, los aspectos malos. Por ejemplo, era egoísta, o me sentía muy inferior a los demás, o yo quería salir, era arrogante, salir adelante por encima de todos, tenía mal genio, avaricia, etcétera. Debemos ser honestos, aunque debemos evitar adornos o exageraciones. Simplemente, ¿cómo era antes? Así recibí a Jesucristo. ¿Cómo recibió a Jesucristo? Un día alguien me habló del Señor, puede ser mi hermana, o puede ser mi primo, o mi tío, o un amigo me llevó a la iglesia, o un día a través de un canto, de un himno, el Señor me habló y yo entendí que debía arrepentirme de mis pecados y creer en Jesucristo. Simplemente es platicarle a otra persona cómo fui salvado yo. Y número 3, ¿cómo ha sido tu vida desde entonces? Después de aceptar al Señor Jesucristo en tu vida, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo piensas ahora de Dios? ¿Qué piensas ahora del pecado? ¿Cuáles son tus expectativas? Ahora, ¿para qué te dedicas? ¿Para qué vives? ¿Verdad? Por supuesto, nosotros como creyentes vamos siempre a decir que vivir en Cristo es totalmente diferente a esa vida pasada y que no cambiamos a Cristo por nada. Y que la sensación de tener vida eterna, de saberse en los brazos de Cristo, no lo podemos cambiar por nada. Así que, hermanos, el ejercicio de este sermón se verá en esta próxima semana, desde el día de hoy o ya desde el día de mañana. Podemos nosotros inmediatamente llevar a cabo esa obra de evangelista. ¿Cuál fue el primer versículo que leímos en esta predicación? Mateo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, tu trabajo, la obra que el Señor te ha encargado. ¿Está claro el mensaje hoy de Dios para usted? Ya tienen una persona, ya tienen el material. Hermanos, manos a la obra y que Dios nos use para traerle resultados este año. Para eso Dios nos deja vivir, hermanos, para traerle resultados.